algunas analogías, algunos ejemplos como símbolos de lo que es la iglesia. Y hoy quiero hablar a ustedes acerca de lo que he puesto como título: el huerto de Dios. Como creyentes ya sabemos que la vida aquí es corta, ya tenemos una perspectiva diferente al mundo que no conoce de Cristo. Ya sabemos que este mundo se termina, ¿sí? Y hay un destino final que ya también conocemos a través de la palabra, es la vida eterna a través de Jesucristo. Si te recuerdas, dice en el libro de Daniel 12:2 en la NBI, dice: del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Tarde o temprano, todos nosotros como seres humanos vamos a ir a la eternidad. Vamos a ser juzgados en la manera como nos hemos comportado, ¿sí? Y sabemos que la liberación del perdón de nuestros pecados es a través de la obra de Cristo. Porque si todos somos juzgados, todos somos culpables. Pero si al ser culpables acudimos al Salvador para pedir perdón por nuestros pecados y pedir que venga y nos dé vida eterna, entonces no solamente vamos a mirar este mundo como nuestro hogar, pero también la siguiente vida, cuando muramos. La Escritura habla muy claramente de que morimos aquí, pero pasamos a la eternidad para estar con Dios. Entonces es importante, si tú estás hoy aquí y solamente estás considerando que es esta vida en esta tierra tan pequeña en el tiempo que podemos estar, a diferencia de la eternidad, yo quiero hacer hincapié en que tú busques a Dios y le pidas que te revele esa salvación tan grande, porque sin duda moriremos y necesitamos agarrarnos de Jesús. Agárrate de Jesús, porque ahí es donde está la vida. Pero mientras estamos en este mundo, también debemos de creer que Dios es un Padre que se interesa en nosotros, y Él desde el principio ha diseñado algo especial para el hombre, como que ha marcado desde el principio, ha marcado un espacio, un lugar para sus hijos. Y en la creación Él diseñó un hogar especial para que Adán y Eva, los primeros pobladores de la tierra, vivieran bien. Entonces lo primero que quiero comentarte es un lugar especial para vivir. En Génesis 2, versículo 8 y 9, también en la NBI, dice de la siguiente manera: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y ahí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate, Dios formó todo, la Biblia lo dice, Génesis. Él creó pues las galaxias, todo, el mar, la tierra. Pero dice que diseñó un lugar especial para sus hijos, que le llamó el jardín del Edén. Y este huerto tenía todo lo necesario para vivir. Dice que tenía frutos que se antojaban, eran apetecibles. Cuando estaba yo leyendo la Escritura, este pasaje, me vino a la mente toda la cantidad grande que no tenemos el tiempo de mencionar, la cantidad de fruto que podemos saborear, disfrutar de lo que Dios nos da. Por ejemplo, ¿qué te puede venir a la mente? El aguacate, no me digas, ¿verdad? El aguacate, el mango, el melón, la sandía, la fresa, los arándanos, los plátanos, las guanábanas. Bueno, tanta cantidad, los limones, las peras, los chayotes. Bueno, hay una abundancia de provisión, que fíjate, todo eso se creó con un fin para el hombre, para que el hombre y la mujer disfrutaran de la provisión de la mano de Dios, porque Dios es bueno. Y en el sentido figurado, hablando de este lugar especial para vivir, nosotros ya sabemos que teniendo a Cristo en el corazón, realmente como que el hogar para el cristiano aquí en la tierra, mientras espera la eternidad, es la iglesia. Es el hogar donde los redimidos se reúnen para adorar al Señor, para bendecir a Dios.
y es un lugar donde viene la salvación, primeramente la sanidad espiritual al alma por Jesucristo, porque sin Cristo no tenemos salvación, sin Cristo no tenemos sanidad, sin Cristo no tenemos vida. Pero en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos planta otra vez en su jardín, donde Él va a estar con su Espíritu Santo, va a estar al cuidado de nosotros en todo. Él tiene un interés en cada uno de nosotros. Este huerto, la iglesia, es donde Dios nos planta para salvación, para comunión, para obediencia, para recreación, para relación unos con otros. Y es la manera, fíjate bien, algunos no quieren estar dentro de la iglesia, pero cada persona que no ame la iglesia de Cristo no ama a Cristo. Entonces formamos parte de una iglesia, obviamente en el sentido local y todo eso, pues no vamos a tocar el tema, pero todos debemos estar dentro de la iglesia, la novia de Cristo. Y ese es como el huerto, ¿sí? Ahí recibimos bendición para vivir con gracia, para vivir en paz con lo que tenemos, orando por lo que no tenemos, pero siempre siendo agradecidos. Si te das cuenta, pensando en el huerto, dice que tenía todo lo necesario para que el hombre viviera. Eso me hizo pensar en dos pasajes, principalmente Filipenses 4:19. Dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando nosotros ingresamos a las filas de la iglesia, a este huerto donde Dios nos planta en salvación, porque estábamos perdidos, no teníamos vida, no teníamos color, no teníamos dulzura, pero en el momento que Dios nos planta, empezamos a entrar en ese proceso dentro de este jardín para recibir todas las bendiciones de Dios, como todo lo que pudiera recibir un árbol. Me encanta, todavía lo hacemos con nuestro hijo menor Gadiel, lo hicimos con Vanessa y con Efraín, estar enseñándole versículos de la Biblia, incluso pasajes completos como el Salmo 23. ¿Cuántos saben el Salmo 23? Quiero leerles el Salmo 23 en la NBI. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este es un salmo de una expresión de un corazón de un hombre que está en el huerto de Dios. La vida tiene sus peligros, la vida tiene sus enfermedades, sus problemas y complicaciones, pero cuando tenemos a Cristo, cuando estamos en este huerto, entonces recibimos de Dios todo lo que menciona este salmo. Yo quiero animarte a que tú estés declarando esa palabra sobre tu vida. No te sientas abandonado, no te sientas solo. Dios ha preparado una familia cristiana, la cual tenemos que amar, es la iglesia de Cristo. Pero en segundo lugar, el huerto también tenía protección, era un lugar de protección. En Génesis 2:10 en adelante hasta el versículo 14 dice: del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había ahí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que recorría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Lo que
lo que yo puedo ver al leer este pasaje es que en este huerto de Dios, que es la iglesia, y representado con el huerto del Edén, dice que este huerto estaba protegido, vamos a decirlo, delimitado con un solo río que se abría en 4 ríos para básicamente circular todo lo que era el huerto del Edén. Y eso me hizo pensar en la presencia manifiesta de Dios sobre un hombre o una mujer que tienen a Cristo en su corazón, de una protección especial. Hay un cuidado especial de este río que yo lo veo como la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios que trae vida. El primer río dice que era el río Pisón, y el significado dice que se interpreta como el que corre libremente. Este río corre libremente. Había oro, bedelio, que pues era como una perla vegetal resinosa, y el ónice, no sé si lo has visto en algunas piedras, cuando fuimos a Uruguay, Dios nos permitió ir allá con el hermano Ernesto Alemán, venden unas piedras que tú las ves por fuera y se ven grotescas, se ven muy feas, pero esta gente lo que hace es que las corta con diamante y las pule, y cuando las abre todo lo de adentro es precioso. Es una maravilla poder ver estas piedras de ónice. Bueno, este río Pisón habla acerca de estas cosas que tenía. Todo era hermoso, y yo lo puedo ver como el río de la salvación. El río de la salvación no es atadura, sino es libertad. Por eso es que la religión es una atadura, y ahí estamos queriendo cumplir con requisitos, con cosas que son fastidiosas, enfadosas para nosotros, pero la vida de Dios es libre. Es una libertad que te da el Espíritu, donde tú deseas orar. Hay una necesidad, claro, en tu ser de que quieres estar delante del Señor, pero al final de cuentas es libre. Dios no nos libera del pecado para atarnos obligadamente a Él. Nos libera para que nosotros decidamos caminar en pos de Él. Entonces este es el río de la salvación, de la libertad. Lo veo también como el río de la adoración. Como creyentes, cuando recibimos la presencia salvadora de Dios, viene el soplo del Espíritu, es un fluir libre en nuestras vidas. Este río siempre trae vida, y debemos dejar que ese río fluya en nuestro interior, porque tener a Cristo es lo mejor. Es más allá que fama, dinero, posesiones, cosas materiales, incluso pecados que llegan a tener su insatisfacción. El huerto tenía todos estos árboles que satisfacían el hambre física de Adán y Eva, pero escúchame bien, estos ríos es como la necesidad del alma. Tú puedes tener muchos bienes, pero si no tienes a Cristo hay un vacío, y uno necesita de ese río, del agua de vida, de la salvación, de la libertad que uno puede tener en Jesús. ¿Cuántos han experimentado esto? Entonces nada es mejor que beber de estas aguas del río de Dios, y de esa manera corre libremente el Espíritu Santo a través de nosotros para tener libertad. Claro que hay mandamientos, pero ahora los obedecemos por el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios que nos da libertad para ya no pecar deliberadamente, sino sujetarnos al Señor, pero de manera voluntaria y con el poder de su Espíritu. Hay otro río, dice que menciona el río Gihón, y todo se refiere al agua, pero también se refiere a cómo corría. En este caso Gihón dice que es corrientes de aguas. Yo lo veo como la presencia del Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos fuertemente la presencia del Espíritu Santo, porque dice corrientes de agua. Me vino a la mente San Juan, si te recuerdas, 7:37 al 39, cuando Jesús se pone ahí después de una gran fiesta. Acaba de terminar una gran fiesta, pero todavía hay insatisfacción en el ser humano. Y entonces Jesús se pone en pie y dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos, ¿de qué? De agua viva.
Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él, porque hasta el momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Corrientes de agua. Cuando estamos en los encuentros y cuando invitamos a las personas para recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que enseñarles que no es algo que viene de fuera, porque si tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. Pero ahora solamente le damos libertad para que Él fluya de una manera muy fuerte. Y no sé si te ha pasado, pero cuando estamos orando en el Espíritu, cuando estamos clamando al Señor, viene esa corriente de aguas que fluye de nuestro interior. Empiezas a hablar en lenguas y sigues hablando en lenguas, no sabes qué estás diciendo, pero hay algo fuerte en tu espíritu que está fluyendo dentro de ti. ¿Te ha pasado? Si no, experiméntalo, empieza a clamar al Señor, empieza a invitar al Espíritu Santo que venga a tu vida, pero que fluya dentro de ti hacia afuera como ríos, como corrientes de agua, como este río Guión. Y de esa manera viene también un tipo de oración diferente cuando no tienes al Espíritu Santo, y es la oración de intercesión. Es un clamor, es un gemir, es un anhelo, un deseo, en parte una desesperación, pero una satisfacción, porque sabes que Dios está contigo, está en ti, y tú puedes clamar por el Espíritu y clamar al Señor diciéndole: Padre mío, y empezarle a decir todas las cosas que te suceden, todas las cosas que te pasan. Y es más satisfactorio esa agua de vida del Espíritu que el mismo alimento físico. ¿Lo han experimentado? Es ese río. Después viene otro río, el río Tigris. Este río significa un río caudaloso, por eso le pusieron flecha. Y me viene a la mente los dones del Espíritu. La presencia del Espíritu en nosotros viene como el don profético, por ejemplo, ¿verdad? Sobre nuestras vidas, fluyendo, trayendo exhortación en amor, trayendo confirmación a lo que leemos de la palabra, lo que recibimos de Dios a través de otras personas, nosotros mismos, trayendo ánimo para levantarnos cuando estamos decaídos, cansados. Es un río caudaloso. Y fíjate lo que sucede en lo natural: un río caudaloso se lleva todo lo que encuentra a su paso, sea maleza, sea basura, troncos que impiden avanzar el río, se lleva piedras que están resbalosas, que te quieren hacer caer. Es un río caudaloso, un río impetuoso, es fuerte, pero deja un limpio canal. Después de todo, se quitó toda la contaminación y el río llevó toda la basura. Y es que queremos más de ese río, de la presencia del Espíritu Santo, para que a través de los dones que se manifiestan en cada miembro de la iglesia pueda el Señor moverse con libertad. ¿Cuántos quieren los dones del Espíritu? Estaba recordando que yo tengo un legado muy especial de parte de Dios, porque mis abuelos conocieron de Cristo. Ya se los he mencionado en alguna ocasión, pero hablando acerca de los dones, fíjate que este río caudaloso hace que uno viva en santidad. Mi abuela pues era evangelista. Cuando se convirtió, ella llevaba su bolso, y todavía en un tiempo atrás los llegué a ver, esas bolsitas semitransparentes, llevaba sus folletos y se iba predicando el evangelio, iba vaciando la bolsita de folletos, iba llenándole de alimento, pero donde quiera que ella iba, compartía el evangelio, les hablaba de Cristo, les daba un folleto. Mi abuelo tenía dones diferentes. Cuando yo pienso en mi abuelo, pienso en un hombre que tenía don de discernimiento de espíritus, tenía don de ciencia. No podías esconder ningún pecado, porque inmediatamente te llamaba. Y cuando llamaba el abuelo a su cuarto, iba uno temblando, porque expresaba las cosas del corazón, lo que uno vivía, lo que uno hacía. Y no era para destrucción. Uno caía rendido al Señor diciendo: Señor, perdóname, la regué, no he hecho lo bueno. Pero la iglesia y este huerto que es la iglesia requiere de esa vena, de ese río que fluye con la presencia del Espíritu Santo, con las manifestaciones del Espíritu, y lo necesitamos cada día más. Después está otro río, el río Éufrates, es el cuarto río. Y este río dice que es un río copioso, muy abundante.
significa copioso. Y estos últimos dos ríos eran grandes, a diferencia de los otros, pero estos ríos eran tan importantes en la región y no sé si lo sean hasta el día de hoy, porque irrigaban, daban vida a toda la región, que de otro modo se volvería desértica. Si no hay agua, las cosas se secan, las plantas, la vegetación, todo se seca, empieza a surgir la arena y consume toda hierba. Las dunas y lugares como donde está nuestra misionera Eli y otros misioneros son desierto. Es muy difícil que pueda sobrevivir una planta ahí, pero requiere de túneles subterráneos de agua o de ríos. Y cuando estás en el desierto y de repente empiezas a ver verdor, ¿sabes qué hay ahí? Hay fuentes de aguas, hay agua, y la iglesia necesitamos muy fuertemente este río copioso, muy abundante. Y lo imagino como la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Por eso insistimos constantemente en lo que es el tener tu tiempo devocional. Ya hicimos lo de reinicio, el TCD, diferentes métodos, formas, pero lo más importante es que podamos llenarnos de ese río de la palabra, estar metidos, conectados con Dios, porque de esa manera los árboles que están más cerca de las fuentes de aguas o que están más cerca del río, tú los puedes ver en lo físico, crecen más, están más fuertes. ¿Por qué? Porque están recibiendo de esa agua, el agua de vida. Pero bueno, este huerto no solamente es un huerto de protección, o es un huerto para vivir bien, pero también es un lugar para trabajar. Si te recuerdas, en Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. La vida también la tenemos para trabajar. ¿Cuántos pueden decir amén? No en mayor medida que descuidemos lo espiritual. Es como el ejercicio. Si te acuerdas, el apóstol Pablo dijo, el ejercicio corporal, dice, para poco aprovecha, ejercítate para la piedad. Estaba diciendo un amigo estos días que un pastor le dijo a un miembro de su iglesia, que era un atleta muy corpulento y que entrenaba 3 horas a 4 horas diarias, pero el pastor, con un corazón tierno, se acercó a él y le dijo: si dedicas 3 horas de ejercicio físico, ¿cuánto tiempo diario dedicas a tu espíritu? ¿O estás igualmente fuerte como lo estás físicamente en tu espíritu? El joven nada más se agachó, pero el pastor le animó a que también pasara tiempo llenándose de la presencia de Dios. Ya les dije del otro pastor que cuando veía a su oveja pasar todos los días, esta persona estaba lavando su auto y dejándolo impecablemente, pero un día se acercó también con un corazón sencillo y le dijo: así como lavas tu auto y lo mantienes siempre impecable, si lavas tu alma con la palabra y la oración, vas a ser un hombre limpio para Dios. Y es que el trabajo es importante. En el huerto Dios puso al hombre para trabajar. Claro que el pecado trajo pues un desgaste más grande en cuestión de trabajar, pero al final de cuentas el trabajo lo inventó Dios, ¿sí o no? Y es que algunos jóvenes me han dicho: pero ¿por qué Dios inventó el trabajo? ¿Sabes para qué? Para no aburrirnos. ¿Para qué otra cosa? Bueno, el trabajo alivia las tensiones de la vida. Dicen que una persona que no trabaja se vuelve muy irritable, solo mira y critica, solo mira y juzga. Pero el que está trabajando ni tiempo tiene de ver su cara en el espejo. El que está trabajando ni tiempo tiene de mirar a otro trabajar. Y es que se requiere del trabajo para la vida, pero ¿cuándo vamos a dejar de trabajar? Es la pregunta. Pues yo creo que hasta que Dios nos llame a su presencia, ¿verdad? Una persona, aunque esté jubilada, tú la puedes ver, se marchita si no hace algo.
Y el huerto, Dios también en esta tierra, Dios nos ha dado, dentro de la iglesia, nos ha dado trabajo. Hay una gran necesidad. Estuvimos el día jueves viendo aquí en la reunión de pastores de la región, muchos pastores de los pueblos pequeños alrededor del lago, la mayor parte, y hay una gran necesidad. Ellos están pidiendo auxilio, están pidiendo ayuda, y nosotros como cristianos tenemos que interesarnos en los negocios de nuestro Padre Dios, y debemos de trabajar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que levantarnos temprano, tenemos que tomar la siesta si tú quieres, pero dormirnos tarde, pero debemos de trabajar tanto en lo físico como en lo espiritual. Amén. Las cosas no nos van a caer del cielo, amados hermanos. La vida, yo quisiera decirles que se pone más fácil, pero en realidad la vida se pone más tensa, se pone más difícil. Lo que está surgiendo, lo que están amenazando sobre los cambios de gobierno, hay cosas que son fuertes y no podemos estar nada más sentados. Tenemos que ponernos de pie, tenemos que trabajar en lo físico, pero en lo espiritual, clamar a Dios, interceder, tener tiempos de oración fuerte con el Espíritu Santo, pidiendo al Señor que tenga misericordia de México, que tenga misericordia de nosotros. Y por último, este jardín de Dios, el huerto de Dios, es un lugar que no debemos perder. En Génesis 2, 16 y 17 dice: y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Es interesante que Dios les dio mandamiento al hombre, al hombre y a la mujer, para no tocar ese árbol. Pero no me quiero enfocar en este punto aquí, este lugar que no debemos de perder. Quiero enfocarme en el versículo 8 de Génesis 3, versículo 8 y 9. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? En la versión 60 me gusta también porque dice: cuando el hombre y la mujer oyeron la voz de Jehová Dios, que dice, se paseaba en el huerto al aire del día. Sabes, yo creo que si entendemos bien lo que es la iglesia, lo más importante de la iglesia no es más que Dios. Es lo más importante. ¿Sabes qué es lo que hacía el jardín del Edén? ¿Sabes qué es lo que lo hacía precioso? No eran los árboles, no era un chapuzón en uno de los ríos tranquilos. ¿Sabes qué era lo más precioso? Que por todas las tardes dice que Dios se paseaba para buscar al hombre y a la mujer. Y ahí podríamos entrar en muchos pensamientos, hipótesis de qué haría Dios con Adán y Eva todas las tardes. ¿Les daría discipulado? ¿O simplemente les vería y los contemplaría y platicarían no sé de qué? Pero la sola presencia de Dios en ese lugar es lo que lo hacía hermoso. El Edén, este lugar que Dios mismo plantó para el hombre y para la mujer, era el paraíso porque era la presencia manifiesta de Dios. El hombre se deleitaba con Dios. Es lo que le hace feliz al ser humano. Cuando estamos muy fuertemente buscando las riquezas, las cosas, el intelecto, vas a tener cierta satisfacción, pero lo más hermoso que uno puede tener es convivir con el Dios creador. Tú puedes decir: qué privilegio para Adán y a Eva verse con Dios, pero estamos también bien nosotros ahora, porque si te acuerdas, en Génesis 3:21 Dios tuvo que hacer un sacrificio para que el hombre pudiese ser cubierto de su pecado, y ese sacrificio fueron
túnicas de pieles donde Dios les vistió. Tuvo que haber muerte, tuvo que haber derramamiento de sangre. Y ahora Jesús, como Cordero perfecto, subió a la cruz, entregó su cuerpo, entregó su sangre, fue inmolado, sacrificado por nosotros, pero abrió el camino, se abrió el velo del templo que impedía la relación del hombre con Dios de una manera personal. Y ahora tú y yo otra vez estamos en el Edén, en este jardín, la iglesia, para poder estar delante del Señor. Yo quiero animarte para que no pierdas por ningún motivo estar en el huerto de Dios, en el jardín de Dios, en la iglesia. Una sola iglesia hay en el mundo, y es la iglesia de todos los redimidos, comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y todos estamos ahí siendo abonados, bendecidos, animados, levantados, para poder un día levantarnos y presentarnos delante del Padre para estar por toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a poder disfrutar de este hermoso huerto, de este hermoso jardín que Dios ha dado aquí en la tierra, la iglesia, el refugio, el lugar de comunión. ¿Te acuerdas que Jesús fue al huerto para orar? ¿Por qué iría Jesús al huerto? Se podía meter en un cuarto y se podría haber quedado ahí. Pero algo tiene de especial el huerto, la iglesia, la comunión con Dios. Algo tiene de especial, porque ahí es donde podemos ir como Jesús a decir: Señor, pues yo quisiera que no pasaran estas cosas sobre mi vida. Mira esta enfermedad. Allí en el huerto de comunión es donde Dios te escucha. Y es donde Él quiere que tú le hables y que tú le expreses todo lo que sucede en tu vida. Y si Él te va a permitir pasar por alguna prueba, por alguna necesidad, por alguna enfermedad, pues Él te va a dar la fuerza. Pero también Él tiene el poder para sanarte, para liberarte, para ayudarte. Y yo quiero invitarles a todos ustedes a no menospreciar la iglesia de Cristo, sino estar bien arraigados, cimentados, edificados, fortalecidos en Él. La sangre de Cristo, la presencia de Dios a través de Jesucristo, es la que ha traído respuesta para la humanidad, respuesta para nuestras vidas. Y yo quiero animarte a que no te chispes, no te salgas de ser un hijo de Dios, que no te salgas de ser parte de la iglesia, porque estos ríos fluyen, protegen, cubren, nos lavan, nos limpian, nos sanan, nos dan vida. Y es la presencia de Jesús, la presencia de Dios el Padre, la presencia del Espíritu Santo. El inicio de conocer a Dios es declararlo con nuestra boca, pidiendo que Él se revele. Es un paso de fe que damos, donde le decimos, yo creo, son reconocer que Jesús es Dios, reconocer que soy pecador, reconocer que Jesús perfecto murió por mí, y donde yo le digo: Señor, aquí estoy. Digan estas palabras, dile: Señor Jesús, me acerco a ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado, porque hoy confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él murió por mí en la cruz, entregando su sangre para lavar mis pecados, pero resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre y me está ayudando para entrar en esta salvación. Hoy me rindo a ti, Jesús, y te pido perdón y pido que me salves y me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús.
cautivo mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación y en mi lugar su vida entregó en la cruz. Me amó, aún sin merecerlo. Señor Jesús, por mí murió. Levanten sus manos, quiero hacer una oración por ustedes. El Señor les bendiga. Padre, yo declaro bendición sobre cada persona presente en este lugar. Declaro tu presencia manifiesta en una manera real, Señor, que les haga surgir en su ser, Señor, el sentir tu presencia, el vivir en tu presencia, el llenarse de tu palabra, de tu espíritu, el reconocer, Señor, lo que pueden hacer en ti, para tu gloria. Señor, bendigo sus trabajos, les bendigo con fuerza, con capacidad, con habilidad. Señor, guárdales y cúbreles en su salida y en su entrada. Y Señor, que nunca les falte, que tengan abundancia aún para bendecir a otros. Declaramos esta semana de libertad, declaramos esta semana de gozo, de paz. Y oramos por los enfermos, por los atribulados, los que están en su casa, que no pueden venir. Señor, tócales ahí donde ellos están. Visítales con la presencia de tu Espíritu Santo y aún con sanidad sobre su cuerpo. Declaramos, Señor, que tú vienes a sus vidas y los levantas y les afirmas en la fe, y ellos siguen adelante avanzando aún con ese problema, con esa enfermedad. Ellos te conocen y te buscan y te aman y están dispuestos a seguir firmes. Les bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.